libre. Vamos a tocar un tema muy interesante que es la interpretación del hemograma, que es una herramienta casi a diario pues, que tenemos los clínicos, los médicos en general, para poder abordar a nuestros pacientes y las diversas patologías a las cuales nos enfrentamos. Esta frase pues, es muy bonita, donde dice que el hemograma es de gran ayuda en la utilidad, en la práctica clínica diaria. Sin embargo, no se debe olvidar el juicio clínico. La interpretación del hemograma debe ser contextualizada para cada paciente. Entonces, como ya les venía mencionando, el hemograma va a servir muchísimo en nuestro juicio clínico, dependiendo de las circunstancias en las cuales nos enfrentemos y cómo adecuadamente lo vamos a interpretar. Bueno, entonces la definición pues, es una prueba utilizada en la práctica clínica, ya hemos hablado. Evalúa pues, los parámetros celulares desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Recuerden entonces que estos se componen de los glóbulos rojos, de las plaquetas, de los glóbulos blancos, entre los glóbulos blancos son los neutrófilos, los basófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos, que estas son las alteraciones cuantitativas y cualitativas que vamos a tocar en la charla. Para recordar un poquito de la clasificación de los hemogramas, van a depender de van a haber 4 generaciones, hoy en día ya se hablan de 6. Estas generaciones dependen básicamente del grado de especialidad que tenga el sitio donde se realiza la prueba y de la automatizada que se encuentre esta. Entonces, como ven, el de primera generación pues, utiliza un método manual, el de segunda generación un semi-automatizado, el de tercera generación es un automatizado con representación gráfica y histogramas, o sea que van a ver representaciones gráficas de las diversas líneas celulares, incluidas los glóbulos rojos, plaquetas, el recuento diferencial de los blancos, y la cuarta generación es la tercera, más sumado el dispersograma para glóbulos blancos de todos los tipos. Como les mencioné, dependiendo del grado de especialización y automatización de la prueba, pues va a generar la generación del hemograma que se va a leer. Este es un ejemplo de un histograma. Entonces, básicamente en el histograma se va a reflejar de forma gráfica los valores cuantitativos de algunas de las pruebas. En este caso, miren por ejemplo cómo en la gráfica podemos diferenciar un histograma normal en donde se ve un pico en donde está representado la mayor cantidad de eritrocitos. Ahora vamos a tocar este tema con más profundidad y vemos un histograma donde se representa una población microcítica de glóbulos, en este caso pues, de glóbulos rojos, en donde los tamaños de estos son menores a lo normal. Entonces fíjense cómo el histograma se desvía hacia, en este caso, el lado de la izquierda. Bueno, hay muchas situaciones en las cuales uno puede solicitar un hemograma. Básicamente uno puede dividir estas en la preocupación del padre y la preocupación del médico. La preocupación del padre pues, es común que ustedes lo encuentren en la práctica diaria, que llegan los papás muy preocupados pues, por el niño con fiebre, con el niño con diversas patologías y le solicitan un hemograma que lleva un día, unas horas con fiebre, un día con fiebre. Y la otra es la preocupación del médico. Entonces aquí es donde nuestro juicio clínico debe ser muy juicioso y utilizar esta prueba de manera adecuada cuando se necesita de verdad, no llevándonos por esta preocupación de los padres. Estos son los componentes celulares para recordarlos, ya lo hemos hablado al principio. Los monocitos de las diversas células sanguíneas, los monocitos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, plaquetas, macrófagos y eritrocitos. De estos macrófagos recordar pues, que son básicamente monocitos que cuando se transportan a los tejidos se convierten en macrófagos. No está leído en el hemograma, pero es un componente celular importante porque se cuenta como monocito. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a interpretar la serie roja en un hemograma? Debemos preguntarnos si la masa de los glóbulos rojos que estamos estudiando está aumentado o disminuido, si el valor es normal. Otra pregunta que tenemos que hacernos es si esta masa está aumentada, se debe a una policitemia relativa, absoluta, si esta es primaria o secundaria. Si la masa de glóbulos rojos está disminuida, tenemos que preguntarnos si es una anemia, si está regenerativa o no regenerativa. Y cuarta pregunta que nos debe hacer respecto a la anemia roja, pues básicamente son los mecanismos de esa anemia, si el volumen si la masa de glóbulos rojos está disminuida. Entonces, es muy importante tener en cuenta varios de los parámetros en las eritrocitarias en el hemograma. Entonces, está el hematocrito. Recuerden que el hematocrito, pues, básicamente es, en términos generales, el volumen que ocupan los eritrocitos respecto al volumen total de la sangre, en porcentaje, por supuesto. Entonces, hay una fórmula para sacarlo, que es esta, los glóbulos rojos por el volumen corpuscular medio, que ahorita vamos a ver qué significa eso, sobre 10.
Esta es una gráfica donde ustedes pueden apreciar de dónde sale o cómo se puede diferenciar el hematocrito en una solución PET sangre. Acá está, que representa más o menos el 45% en esta imagen, y ese es el valor casi siempre promedio normal. El resto se ve en plasma y el resto son componentes celulares. Entonces fíjense que es un componente en porcentaje importante de sangre. Hay que tener en cuenta que este hematocrito pues, se debe corregir, que es el llamado índice reticulocitario, en donde es una fórmula muy sencilla, que es el hematocrito real por el porcentaje de reticulocitos, y esto lo dividen por el hematocrito por 35. Básicamente este índice reticulocitario pues, nos va a llevar a diferenciar entre anemia plástica, que es cuando el índice, esta relación que mencioné ahorita, pues está por debajo de 2, y cuando está por encima de 3, pues es un valor normal. Cuando el valor da entre 2 y 3, pues es un valor determinado y probablemente requiera algunos estudios adicionales. Las constancias de Winthrop son dentro de los parámetros eritrocitarios, pues Winthrop se ve el nombre, fue un médico australiano, a él se le ve pues el nombre de estas constantes, quien fue el primero en describirlas y poder diferenciar los distintos tipos de las anemias. Una de las constantes es la concentración de la hemoglobina corpuscular media. La otra constante importante de Winthrop es la concentración de hemoglobina corpuscular media. La otra constante es el ancho de distribución eritrocitaria y el volumen corpuscular media. Cada uno de estas vamos a tocarlo en profundidad y vamos a ver qué significa cada uno para poder interpretarlas adecuadamente. El volumen corpuscular medio pues es el tamaño promedio de todas las células, en este caso pues vamos a estar hablando de los eritrocitos, expresado en femtolitros. El concepto que maneja la alteración en el volumen corpuscular medio es la anisocitosis, que se refiere básicamente al tamaño. Esta es una fórmula donde se puede sacar el volumen corpuscular medio, sin embargo los hemogramas pues ya lo tienen reportado, nos hace el trabajo mucho más fácil, que es dividir el hematocrito contra la cantidad de eritrocitos expresada en miles por 10. Ahí nos va a salir el valor del volumen corpuscular medio en una fórmula sencilla. El cálculo rápido, pues si definitivamente no tenemos la oportunidad de tener un hemograma donde nos muestre eso, este es uno de los cálculos que podemos utilizar para saber el rango inferior y el rango superior. Entonces cogemos para saber el volumen corpuscular medio en rango inferior dependiendo de la edad del paciente, sumamos a 70 a la edad del niño, y el rango superior 84 más 0.6 por cada año del menor. Entonces ahí vamos a poder obtener un valor cercano que nos puede acercar a la normalidad del paciente si no tenemos la oportunidad de tener un hemograma que nos muestre el volumen corpuscular. Esta es la tabla donde podemos ver los valores normales de volumen corpuscular dependiendo de la edad. Ahora más adelante les muestro una tabla de normalidad dependiendo de los diferentes tipos de edad, donde están varios de los parámetros. Hablamos un poquito sobre el hemograma del recién nacido. Entonces miren cómo estos valores van a estar cambiando, por eso es importante poder interpretar el hemograma de forma distinta dependiendo del grupo etario. Miren por ejemplo cómo un paciente entre el primero y los primeros 30 días de edad, miren los rangos que puede manejar el volumen corpuscular medio distinto, digamos, a este grupo de edad donde están los escolares y adolescentes, en donde el volumen corpuscular va disminuyendo. O sea que no todos los valores, no todos los rangos son distintos dependiendo de la edad, y hay que saber que existen estas variaciones. La hemoglobina corpuscular media, que es otro de los parámetros eritrocitarios, tiene que ver o expresa la cantidad de hemoglobina en un glóbulo rojo. Como unidad de pesos, esta medida se da en picogramos. Esta es la fórmula para sacar la hemoglobina corpuscular media, que es hemoglobina del paciente por recuento de eritrocitos en millones por 10. El concepto que maneja la alteración en la hemoglobina corpuscular media es la hipo, normo e hipercromía, que se debe a que hace referencia a la cantidad de pigmentación del glóbulo rojo. Esta es otra de las tablas en donde pues, es similar a la que vimos con el volumen corpuscular, en donde se ven las variaciones dependiendo del grupo etario de los pacientes y los valores esperados para cada grupo de edad. Entonces, el mismo concepto que manejamos ahora. Dependiendo del grupo etario, van a haber modificaciones en la concentración, en la hemoglobina corpuscular media. Entonces, en general, como ustedes aprecian, casi siempre en los primeros días de edad, en las primeras etapas de la vida, siempre los valores van a ser más altos. Es un concepto grande que ustedes deben tener. La concentración de hemoglobina corpuscular media, que es el tercer parámetro que estamos tocando, se refiere a la expresión entre la concentración promedio de hemoglobina en los eritrocitos. Se expresa en miligramos sobre decilitro.
Esta es la fórmula que se puede utilizar para calcularla, que es hemoglobina, obviamente en gramos sobre decilitro de hematocrito por 100. El concepto que también maneja es hiponormo e hipercromía, o sea, hace referencia también al concepto anterior de la hemoglobina corpuscular media, van de la mano. Esta es una gráfica, creo que se vea un poco, que se vea bien, en donde se expresan el concepto de normocrómico, hipercrómico e hipocrómico, que se refiere a la captación de la tinción, y macrocítico, normocítico y microcítico, que se refiere al volumen corpuscular medio, que es el concepto de anisocitosis. Entonces miren cómo varía la pigmentación y cómo varía el tamaño dependiendo de la alteración. Entonces ustedes pueden tener una alteración, o digamos en este caso una anemia que sea hipercrómica microcítica, una anemia que sea normocrómica normocítica o hipocrómica macrocítica. Entonces ese es el concepto importante que deben manejar. La concentración de hemoglobina corpuscular, igual que las otras que vimos, también tiene valores de referencia que van a variar como siempre con el grupo etario. Como les mencioné, en general los pacientes que tienen primeras etapas de la vida pues van a manejar valores más altos que los pacientes mayores. Son conceptos importantes y tablas pues, que uno debe llevar en la mano para poder interpretar bien los hemogramas. La última constante que vamos a tomar de Winthrop es el ancho de distribución eritrocitaria, que es el índice de anisocitosis, o sea, el índice que acuérdense que anisocitosis tiene que ver con el tamaño. Entonces es el cociente, se define como el cociente de la variación expresado en porcentaje en el tamaño de los eritrocitos. El concepto que maneja es para determinar ustedes si una anemia es homogénea o heterogénea, o sea, qué cantidad, hace referencia, como les digo, a la cantidad en grupo de los glóbulos rojos, lo que tiene que ver con el tamaño. Este índice de Metzer es un índice muy importante porque nos permite distinguir entre una anemia ferropénica y una talasemia. Recuerden que la talasemia es uno de los diagnósticos diferenciales de anemia ferropénica o anemia hipocrómica. En general pues se calcula con el volumen corpuscular medio sobre eritrocitos por mililitro. Los valores por encima de 13 hacen referencia a anemia ferropénica y los valores por debajo de 13 pues harán el diagnóstico de talasemia. Un valor de eso se considera incierto, o sea que es un índice muy sencillo de sacar y que nos va a aclarar muchísimo el paciente en el momento que se necesite. Aquí está una tabla en donde hace referencia a los valores de normales de hematocrito y de hemoglobina dependiendo del grupo, espero que lo puedan ver un poquito bien. Miren entonces cómo en los recién nacidos la hemoglobina, la concentración de hemoglobina tiene valores que pueden oscilar entre 13 y hasta 20. Miren, por ejemplo, el hematocrito que puede estar entre 55 y 65, por ejemplo, 65 ya se hace diagnóstico de policitemias. Y miren, por ejemplo, los pacientes, estos lactantes menores y preescolares, cómo los valores van disminuyendo. Obviamente, los valores de hemoglobina y hematocrito van a depender de unos factores, ahora que fijamos anemia se van a dar cuenta, pero en general, estos son las variaciones que ustedes pueden encontrar entre los grupos etarios. Entonces, como les mencionaba, miren por ejemplo estos lactantes, como el valor es, los rangos van hasta 14 y el hematocrito también disminuye. Como en los adultos, pues ya obviamente hay un cambio mayor y tenemos unos valores un poco más bajos. Obviamente va a depender del sitio donde vivamos, de la edad, el sexo y la raza. Ahorita vamos a discutir sobre esto. Ahorita, continuando con los parámetros eritrocitarios, vamos a tocar como tal las alteraciones cuantitativas de los grupos celulares. En este caso vamos a hablar del eritrograma o lo que tiene que ver con la línea roja. En las alteraciones cuantitativas, pues vamos a hablar sobre la policitemia. Y la policitemia básicamente se refiere al aumento en el número de eritrocitos por volumen de sangre total. Entonces ahí vamos a encontrar que el hematocrito y la hemoglobina van a estar aumentados. Ese es el concepto importante en policitemia. La policitemia, usted va a encontrar estas constantes de Winthrop las va a encontrar normales: la concentración de hemoglobina corpuscular, la hemoglobina corpuscular media, el ancho de distribución eritrocitaria, porque en policitemia no hay más cantidad de glóbulos, pero no va a haber una alteración en estas constantes. Estas son las diferentes clases de policitemia. Puede tener una policitemia verdadera, una policitemia relativa. En la policitemia verdadera va a haber aumento de la masa corpuscular como tal, y en la policitemia relativa va a haber disminución en la masa corporal total de los glóbulos rojos. Esa es una diferencia pues importante para tener en cuenta. En la policitemia verdadera pues podemos encontrar estos diagnósticos diferenciales como la policitemia rubra vera, la eritrocitosis en la hipoxia, la altura, la enfermedad cardíaca congénita, la hiperproducción de eritropoyetina, que también es un diagnóstico diferencial asociado a hemoglobinopatías, y policitemia benigna familiar, que es un componente raro pero puede encontrarse. En la policitemia relativa, estos serían como los componentes o las causas que podrían estar implicadas, que es la deshidratación, la redistribución de líquidos y la pseudopolicitemia. La anemia.
Otro de los parámetros importantes a tener en cuenta en lo cuantitativo es el signo clínico más frecuente que encontramos o alterado, que más estudian estos pacientes. Es básicamente la disminución en la concentración de hemoglobina en la sangre periférica por debajo del normal esperado para edad, sexo, y algunas de las publicaciones hablan de raza. Obviamente también tiene que ver, como les mencioné ahora, la altura donde vivamos. Entonces, esta definición de anemia puede variar dependiendo de esas variables. El enfoque general de anemias, traigo esta tabla para recordarles cómo el volumen corpuscular medio nos puede enfocar hacia las anemias. Cuando ustedes tienen una anemia, un volumen corpuscular disminuido, pues se van a enfrentar a estas clases de anemia, sea ferropénica, enfermedad crónica, sideroblásticas, uremia, talasemia. Cuando hay un volumen corpuscular medio normal, estas son las posibilidades como hemólisis, como enfermedad crónica. Y en el volumen corpuscular medio aumentado puede encontrar anemias megaloblásticas, estados de hipotiroidismo, aplasia, mielodisplasia. Entonces, este es el primer enfoque que ustedes deben manejar para las anemias. Este es el volumen corpuscular medio, o sea que es de gran utilidad, como ya mencionamos. Las alteraciones cualitativas, estos cambios pueden ser observados en el extendido de sangre periférica, que sería pues como un examen adicional que ustedes pueden tener en cuenta. Aquí se estudia el tamaño, las formas y las características de tinción e inclusiones celulares. Aquí vamos a estudiar algunas de las más comunes. La morfología de los glóbulos rojos, recordar el tamaño, que es muy importante, que va entre 6.7 y 7.7 micras, pero existen variaciones dependiendo de muchos factores. La anisocitosis, que mencionamos que era lo referente al volumen corpuscular, son variaciones en el tamaño de los glóbulos rojos. Se debe al aumento del número de células pequeñas o grandes. Recuerden que anisocitosis hace referencia al tamaño. Entonces miren acá cómo hay diferentes tamaños en la gráfica, eso se refiere a anisocitosis. Y las alteraciones cualitativas específicas, que es la poiquilocitosis, vamos a encontrar varias alteraciones. Entonces miren, por ejemplo, acá les trae las gráficas y diagnósticos diferenciales de las diferentes formas. Entonces miren, por ejemplo, en la esferocitosis, estas son las células que pueden encontrar en una extendida de sangre periférica. Entonces puede estar en una esferocitosis hereditaria, puede estar en un síndrome post-transfusión, en una anemia hemolítica autoinmune, en los esquistocitos, estas son las fórmulas. Puede estar en anemia hemolítica, en anemia microangiopática, vasculitis, glomerulonefritis, trepanocitos, pues digamos que es como la que más estamos familiarizados, que es la célula en semiluna. Puede estar presente obviamente la anemia de células falciformes, los rasgos falciformes en la talasemia. Los acantocitos, que es muy común de los pacientes con hepatopatía por alcohol, pues casi obviamente no va a aplicar en los pacientes pediátricos, pero sí en pacientes post-esplenectomía. Datriocitos, que son las células en lágrima, en talasemia, en anemia mielocítica, y dianocitos, que pueden estar presentes en las anemias por deficiencia de hierro. Entonces miren cómo el extendido de sangre periférica, que es un examen adicional, cómo nos puede ayudar, que a veces pueden reportar en el hemograma, cómo nos pueden ayudar a enfocar al paciente con anemia. Las características tintoriales, estas son las coloraciones, hay un par más, pero son las más utilizadas, que es la coloración de Wright, que es la que más vemos, y la Romanowski. Esto hace referencia a cómo el glóbulo rojo es capaz de captar la tinción. Realmente Wright es en la periferia del glóbulo rojo y la otra coloración es en el centro del glóbulo rojo. Estas son algunas de las inclusiones, que son las alteraciones cualitativas. Una de las más conocidas por nosotros, por ejemplo, los cuerpos de Howell-Yoli, que son remanentes de cromatina nuclear en los eritrocitos que se localizan en la periferia. Son unas alteraciones más comunes, igual que el punteado basófilo, que representan agregados de ribosomas. En algunas patologías pues pueden ayudar a identificar o a dar un enfoque diagnóstico de los pacientes. Por ejemplo, miren los sideromas, que son presencias de gránulos de hierro en los eritrocitos. Hablando del leucograma, pues, que es otra de las líneas celulares importantes, los valores de referencia del leucograma van a depender de la edad, van a haber porcentajes absolutos y relativos, que es un concepto que tenemos que tener muy claro, porque muchas veces solo tenemos en cuenta los valores relativos sin fijarnos en los valores absolutos, que realmente es lo que tenemos que ver. Estos leucocitos, recordar que hacen parte del sistema inmunológico. Usted va a encontrar con variaciones básicas, que es la leucocitosis y leucopenia. Obviamente en estas alteraciones están recogidas las otras células, como los neutrófilos, basófilos, monocitos o eosinófilos, que vamos a tocar a profundidad. En el leucograma
van a haber alteraciones cuantitativas, como ya dijimos, leucocitosis. Entonces hay unos conceptos que se debe tener claro. Está, por ejemplo, el aumento total en los glóbulos rojos, que se determina como leucocitosis, que varía dependiendo de la edad. Vamos a ver un cuadro de normalidad dependiendo de los grupos etarios. La reacción leucinógena, que se refiere a valores absolutos de glóbulos rojos que pueden estar entre mayores de 30.000 o 50.000 o hasta 100.000, la hiperleucocitosis, que son valores de leucocitos por encima de 100.000 absolutos, y la desviación a la izquierda, que hace referencia a los valores absolutos, que son las inmaduras, por encima de 500. Ahora vamos a tocar eso. En el leucograma vamos a tener pues básicamente estas poblaciones celulares a estudio, que son los polimorfos nucleares, que están contenidos en los basófilos, eosinófilos y neutrófilos, y los monocelulares, que son los linfocitos y monocitos. Todas esas alteraciones las vamos a tocar en la charla. Recordad las imágenes, esto es lo que se puede ver en un extendido de sangre periférica, las características de cada una de las células. Algunas varían en tamaño, otras varían en los gránulos de inclusión que pueden encontrarse. Esta es la tabla que les mencionaba de los valores de normalidad en el recuento de leucocitos. Aquí se menciona el total de leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos. Igual ahora los vamos a tocar a profundidad. Es un poco pesada la gráfica, pero es para representarles los valores, cómo pueden cambiar. Miren, por ejemplo, al nacimiento, cómo los pacientes pueden tener variaciones de los leucocitos del total de hasta 9.000 hasta 30.000. Entonces no es cierto que un paciente recién nacido con valores de leucocitos que podemos considerar altos en otro grupo etario esté cursando con algún tipo de infección. No, son valores normales que pueden tener. Casi siempre estos valores de neutrófilos y linfocitos en los pacientes menores están invertidos respecto al adulto. Esto va variando dependiendo del paciente cuando va creciendo. Entonces, por ejemplo, miremos acá en la gráfica el paciente preescolar de 8 años, como el rango normal de leucocitos va hasta 14.000, de 5.000 a 14.000, y los neutrófilos están invertidos respecto a los linfocitos. ¿Cuándo o qué utilidad tiene el leucograma en la práctica? Entonces, miren todo lo que nos puede servir. Es un proceso inflamatorio, incluso pueden hablarnos de procesos sépticos, infecciosos graves, determinar respuesta a medicamentos como glucocorticoides también, reacciones de hipersensibilidad y el estado séptico severo. Tiene muchísimas utilidades. Hablando de los parámetros específicos, vamos a hablar de cada uno. En este caso estamos con neutrofilia. La neutrofilia se define como las formas absolutas, recuentos de formas absolutas por encima de 7.500, en algunas publicaciones hablan de 8.500, pero tiene una importancia clínica cuando el valor está por encima de 10.000 formas absolutas. O sea, como les mencioné, es muy importante no identificar el valor relativo, sino el valor absoluto de los conteos. El índice séptico, que es un porcentaje entre células inmaduras y maduras, que hace referencia a los neutrófilos. Las células inmaduras son los metamielocitos, y los brazos ahorita los vamos a ver. Cuando está por encima de 0.2 nos puede estar hablando de un proceso séptico, nos puede ayudar, obviamente, aparte del control de retrocíclicos, la dirección a la izquierda. Las regulaciones tóxicas también son otro de los componentes importantes que generalmente acompañan las neutrofilias que están asociadas a infecciones graves. La vida media del neutrófilo, recordarla que es de 6 a 8 horas, esto desaparece cuando migran hacia la parte inflamatoria. Y estadios que podemos encontrarlos son segmentados y bandas. Son de gran importancia en la práctica clínica porque son las que generalmente nos causan procesos de infecciones graves. Entonces miren por ejemplo acá cuáles son las formas, son dos formas más anteriores a estas, pero estas digamos que son las de importancia clínica en el contexto de infecciones graves y simplemente traducen, son diferentes estadios de la evolución o de la maduración del neutrófilo. Empieza mielocito, metamielocito y banda, neutrófilo en banda. Simplemente traducen, cuando usted los encuentra en un hemograma reportados, que hay una producción aumentada de esos, quiere decir que la médula está respondiendo a una anoxa. En este caso puede ser, por ejemplo, un proceso infeccioso o un proceso mieloproliferativo. Este es un flujograma de cómo poder enfocar las neutrofilias. Miren entonces que se definen o se dividen entre primarias y secundarias. En las primarias usted puede encontrar desde neutrofilia hereditaria, crónica idiopática, síndrome manipulativos, en el síndrome de Down, por ejemplo, urticaria familiar y leucocitosis. Y en la secundaria, pues que es la que digamos es más común en la práctica, están las infecciones, el estrés, estímulos físicos, inflamación, uso de medicamentos, enfermedades hematológicas. Entonces casi siempre nos vamos a encontrar en nuestra práctica con neutrofilas secundarias. La neutropenia, que es un valor absoluto de las formas en el hemograma por debajo de 2500,
pero la verdadera importancia reside por debajo de 500. Recuerden que por debajo de este valor los pacientes pues, pueden cursar con mayor riesgo de infecciones secundarias, por ejemplo los pacientes con VIH. Esta es la llamada o mal llamada granulocitosis, porque para hablar de granulocitosis tienen que tener en cuenta todos los componentes celulares, pero se utiliza indistintivamente granulocitosis cuando se habla de neutropenia, y comúnmente pues, usted la va a encontrar en neoplasia o posterior a quimioterapia, aunque también la puede encontrar en estado séptico severo. Puede tener inicialmente una neutropenia y luego virar hacia neutrofilia severa. Estas son algunas de las causas de neutropenia anfibiana, o sea, serían causas secundarias que ya lo vimos, como las infecciones. Hay muchos virus implicados, que pueden ser parvovirus, virus de Epstein-Barr, cualquier cantidad de infecciones, como las drogas también pueden estar afectándolas, la neutrofilia autoinmune, la neutrofilia de recién nacidos, son muchas causas que debemos tener en cuenta cuando hacemos el diagnóstico diferencial de neutropenia. La linfocitosis, pues en la linfocitosis es otro muy importante de los parámetros. Es cuando el recuento del linfocito de sangre periférica está por debajo de 5.000 formas absolutas. En otras de las revisiones puedes encontrar 4.500, incluso 4.000 formas absolutas de linfocitos. Recuerden que los linfocitos pues, hacen parte de la regulación del sistema inmune y son células muy importantes en la respuesta inmune a las infecciones. Miren acá como en la linfocitosis pues, encontramos valores por encima de 5.000, por ejemplo, en esta revisión. Este es el flowgrama. Usted encuentra ese valor y puede estar enfrentado a una linfocitosis absoluta con morfología normal, una linfocitosis activada o reactiva y alteraciones de otras células. Entonces, dependiendo de cada uno de los escenarios que usted se encuentre, pues va a enfocar a su paciente. Hablemos, por ejemplo, de la linfocitosis absoluta con morfología normal de la célula, en donde se va a enfrentar básicamente una infección vírica o bacteria crónica, casi nunca una bacteriana aguda, y pues obviamente puede hacer un estudio y seguimiento dependiendo del paciente. La linfopenia son valores absolutos por debajo de 1.000 formas, en otras de las revisiones aparecen 1.500. Generalmente se encuentran en estos síndromes. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en una deficiencia severa combinada, George, hipoplasia cartílago-pelo, casi todas son inmunodeficiencias primarias, casi todas con un componente genético importante que están asociadas a otras múltiples alteraciones e infecciones concomitantes. Entonces, esta linfopenia absoluta siempre debe estar, hacer un diagnóstico diferencial o pensar en enfermedades poco comunes. Los monocitos. Casi nadie en el hemograma, pues todos nos quedamos con la hemoglobina, con el hematocrito, con los linfocitos y leucocitos, pero a veces nadie va a estos parámetros. Los monocitos tienen una importante función. Son coadyuvantes, no primarios, pero sí son coadyuvantes para la fagocitosis de todas estas cosas, detritus, cuerpos extraños, células hemoplásicas, en fin. Estos, recordar que se convierten en macrófagos cuando migran tejidos, o sea que tienen una importancia muy grande en lo que tiene que ver con la respuesta a infecciones. También pueden estar implicados en las reacciones inmunológicas, en la presentación de antígenos y producción de citoquinas. O sea, miren el papel tan importante que tienen. La monocitosis importante son 800 formas absolutas en un recuento de un leucograma. ¿Cuáles son los diagnósticos que ustedes tienen en cuenta? Bueno, un montón. La gráfica está muy pesada, pero bueno, importante. Infecciones, bien la tuberculosis, que en nuestros medios bien común todavía, nos debe hacer pensar en monocitosis, perdón, por encima de 800 formas, nos puede hacer pensar en leucocitosis, puede haber causado no infecciosas como post-esplenectomía, post-granulocitopenia, bueno, en fin, tumores sólidos, carcinomas, o sea que es un amplio diagnóstico diferencial que tiene un gran espectro de enfermedades para tener en cuenta cuando se encuentran los monocitos, o sea que sí son muy importantes de tener en cuenta. Los eosinófilos, casi siempre nosotros asociamos a eosinófilos a enfermedades parasitarias que definitivamente en nuestro medio todavía es muy común, pero recuerden que tienen otras importancias. Ellos generalmente interaccionan con materiales extraños, esa es la definición de la función de eosinófilo. Tiene una vida media hasta de 35 horas y tiene la función sí de fagocitar y destruir microorganismos, generalmente microorganismos grandes como los parásitos, y mediante liberación de su contenido. Y la otra importante son mediadores de reacción de hipersensibilidad, casi siempre de tipo 1. O sea que tiene una doble importancia en las infecciones y en lo que tiene que ver con la inmunidad. Casi siempre, para definir eosinofilia, se determinan el número absoluto de 400 formas. A veces puedes encontrar 450 o 500, pero el consenso está por encima de 400 formas. Miren todos los procesos que puede estar asociado con eosinofilia.
no solamente alérgicos, no solamente parasitarios, miren que hay pulmonares, hemocefalinas pulmonares como el síndrome de Loeffler, que es una manifestación no siempre asociada a parásitos, vasculitis alérgicas, granulomatosis de Wegener, que hoy en día se llama poliomielitis anquilosante, cutáneos con urticaria alérgica, dermatitis atópica, intestinales con enfermedad inflamatoria intestinal, o sea que tienen muchos diagnósticos diferenciales cuando se habla de eosinofilia. Tenemos que quitarnos el chip de que solamente son infecciones por parásitos o alergias. La eosinopenia, que es un concepto, pues, o es un término que poco manejamos, porque realmente no hay una definición como tal, un valor absoluto para hablar de eosinopenia. Básicamente pues son niveles o una disminución de los eosinófilos totales por debajo de los valores fisiológicos y están asociados casi siempre a uso de corticoides de forma crónica, enfermedad de Cushing o administración exógena pues, de los corticoides. Siempre pues, se piensa que o se tiene poca importancia al valor de eosinopenia. En una de las revisiones encontré que el valor absoluto por debajo de 10 formas era como el valor o era el valor pues, a tener de referencia, que era raro y estaba asociado pues, al consumo de drogas. Realmente habría que tener en cuenta este valor en lo que tiene que ver con pacientes de uso crónico de esteroides y que tengan otras penas asociadas. La vasofilia o representa el valor absoluto más de 100 formas. La principal entidad relacionada es la leucemia mieloide crónica. Otras, hay una gran cantidad, entre las más importantes o más comunes está el hipotiroidismo, la policitemia vera rubra, el déficit de hierro y reacciones alérgicas. O sea que estos parámetros pueden ser útiles si son utilizados o asociados con las otras líneas celulares. Casi nunca vamos a encontrar alteraciones en una línea como los basófilos, sino encontrar en eosinófilos o en otras de los parámetros. La vasopenia, no hay valor absoluto en ninguna de las revisiones, hablan que efectivamente tiene muy poca importancia clínica y ustedes hacen una remembranza un poquito de los hemogramas que han leído en su vida, que deben ser muchos, se van a dar cuenta que realmente los basófilos pues casi nunca los tenemos en cuenta y realmente no los utilizamos mucho en nuestra práctica. Las alteraciones cualitativas que podemos encontrar en los parámetros leucocitarios son varias, por ejemplo alteraciones del núcleo, por ejemplo alteraciones del citoplasma o por ejemplo inclusiones. De las más comunes y que tenemos más familiaridad son las granulaciones tóxicas, que casi siempre que son alteraciones del citoplasma y neutrófilo sobre todo, que se relacionan con estados sépticos o infecciones muy importantes. Cada una de estas alteraciones cualitativas pues tiene una importancia desde el punto de vista morfológico más que clínico, exceptuando las granulaciones tóxicas. Entonces casi nunca vamos a encontrar los hemogramas que nos reporten eso, casi siempre vamos a encontrar en los extendidos de sangre periférica. ¿Qué tenemos que preguntarnos sobre la línea megacardiocítica? Debe tener la tercera línea de importancia o que tenemos que tener en cuenta en el hemograma. Entonces hay que preguntarse si el número de plaquetas es normal o está aumentado. Si está aumentado, pues si hay una trombocitosis reactiva, si es primaria o es secundaria. Y la tercera pregunta que tienes que hacer es cuáles son los mecanismos de la trombocitopenia. El trombocitograma tiene las alteraciones cuantitativas, trombocitosis y trombocitopenia, que tienen una importancia clínica grande. La trombocitosis, el valor absoluto por encima de 450.000 plaquetas, está asociada casi siempre a manifestaciones hemorrágicas cuando es muy aumentado y se considera un reactante de fase aguda, o sea que es de utilidad en la práctica clínica. Estos son los dos grupos de trombocitosis que ustedes pueden encontrar en los hemogramas: las trombocitosis reactivas y las trombocitosis mieloproliferativa y mielodisplásica. Las trombocitosis reactivas están asociadas a infecciones como el síndrome linfocutáneo, que es la enfermedad de Kawasaki, mejor conocida como enfermedad de Kawasaki, y enfermedades inflamatorias como artritis y tuberculosis. La trombocitosis mieloproliferativa y mielodisplásica casi siempre se debe a alteraciones de tipo oncológico como leucemia mieloide crónica. Entonces, miren cómo la diferenciación entre cada uno de los grupos de trombocitosis nos puede orientar fácilmente a un diagnóstico o a un enfoque diagnóstico. La trombocitopenia son valores absolutos por debajo de 100.000 formas. Algunas de las revisiones ustedes pueden encontrar por debajo de 150.000, pero los hematoncólogos siempre hablan de la importancia clínica por debajo de 100.000 formas absolutas. Las manifestaciones hemorrágicas se correlacionan con el valor absoluto
No siempre es así, pero hay que tener en cuenta estos valores. Por debajo de 80.000, casi siempre el paciente es asintomático, no presentará manifestaciones hemorrágicas. Por debajo de 40.000, ahí puede llegar a haber sangrados importantes, aunque el porcentaje es bajo. Y por debajo de 10.000, en algunos 15.000, en algunas lesiones 20.000, las manifestaciones hemorrágicas pueden ser severas. ¿Como cuáles? Como hemorragias del sistema nervioso central. Como les dije, los valores absolutos hay que tenerlos en cuenta, pero cada paciente hay que contextualizarlo. Hagamos un ejemplo de trombocitopenia, por ejemplo, en el paciente de EMI, que es muy común. Dependiendo de su estado, puede tener sangrados con valores de 40, con valores de 10.000, va a depender de eso, pero tengan en cuenta los valores. Estas son las causas de trombocitopenia, son bastantes. Y son muy importantes. Por ejemplo, los pacientes que tienen uso crónico de medicamentos, es importante tenerlas en cuenta. Miren, por ejemplo, como la trombocitopenia, en este caso me da por autoinmunidad, que tiene que ver con enfermedades autoinmunes, con drogas, hay que tenerla en cuenta en los pacientes. Por ejemplo, en los pacientes con síndrome hemolítico urémico, como la trombocitopenia puede ser una de las manifestaciones iniciales, como en enterocolitis necrositante también puede estar en el paciente neonato, por ejemplo en enfermedades crónicas del hígado también puede haber trombocitopenia, como las infecciones pueden también estar asociadas a esta. Entonces la trombocitopenia sí como una entidad única puede orientar a muchos diagnósticos distintos a las otras líneas celulares. Es una causa importante de consulta en nuestro medio y es una causa importante de morbilidad. Muchas gracias. ¿Preguntas alguna en el auditorio? No. De parte, pues, quería agregar que felicito por la charla, con todo el contexto muy bien realizado y fue un resumen muy claro de lo que pues, uno tiene que visualizar en el hemograma, sino volver a la importancia, como tú comenzaste la charla, en donde el hemograma, a pesar de que es una herramienta importante, que no se abuse del uso del hemograma, que a veces puede confundir el diagnóstico del paciente y puede llevar a que hagamos manejos inadecuados en algunos pacientes. Entonces es lo más importante tener en cuenta, saberlo interpretar y saber a qué paciente se le va a administrar o se le va a solicitar ese hemograma para definir una conducta real, que sea una ayuda diagnóstica, que no nos defina el diagnóstico del paciente, sino que sea una ayuda. Sí, claro. Como dice el doctor Díaz, para el que hay estudiantes, como mencioné en una de las primeras diapositivas, a veces el hemograma lo mandamos, muchos lo mandan más por angustia, entonces mencioné la angustia del padre y la angustia del médico. Entonces más por angustia del padre, es muy común que los papás lleguen aprensivos que el hemograma porque tiene fiebre de unos días, porque tiene fiebre de unas horas o un día, sin ningún otro hallazgo clínico. Cabe recordar que un paciente puede desarrollar, por ejemplo, un proceso de infección grave, una meningitis en cuestión de horas, un hemograma sea de gran utilidad, pero casi siempre el juicio clínico es mucho más importante que el hemograma. El hemograma se debe utilizar como una herramienta de coadyuvante del diagnóstico del paciente, y nunca para definir un manejo y nunca para definir un estado del paciente, para nada.